Entonces, la clase pasada era importante porque en ella contestamos las preguntas sobre objeciones a que nosotros podríamos pensar que en sí hay personas buenas. Y en eso pueden haber como la abuelita de uno, que es súper buena, entonces uno piensa, duda en que si verdad es mala. También los niños, digamos, y muchas veces se saca a Gandhi. En la clase pasada contestamos que estas personas normalmente pueden tener, bueno, varias acciones buenas no te hacen una persona buena, te hace una persona amable. Porque ontológicamente acciones no pueden cambiarte en sí a menos que tengas la ayuda del Espíritu Santo. Y obviamente estas, como el Espíritu Santo no te ayuda a tener bienes espirituales, tu rango de opciones obviamente va a estar más inclinada hacia el mal, más que el bien, aunque sí, pues, sí pueden haber cosas, acciones buenas desde la parte del incrédulo, como salvar un gatito de un árbol o cosas así. Entonces dijimos que normalmente las acciones que vemos, que no se hacen malas, normalmente tiene intenciones egoístas, ya sea, digamos, tener una popularidad, ya sea que no meterte en problemas, ya sea sentirte el centro de atención, ya sea, digamos, ganar la salvación y muchos ejemplos que más vimos en la clase pasada. Bueno, por último, si vieron el clip que saqué en YouTube o en las redes sociales de TikTok y Instagram, vimos sobre lo que decía Jesús sobre el problema del mal. Y Jesús, al parecer, en resumen, piensa que nadie merece menos que la muerte, porque debido al pecado todos merecemos la muerte. Entonces, ya sea que tú fuiste aplastado por una torre o ya fue que tuviste un atentado terrorista, no mereces menos que la muerte. Entonces, bueno, y explicamos qué es lo que dice D.A. Carson, que es un erudito académico del Nuevo Testamento sobre lo que decía Jesús. Vayan a la clase pasada si quieren verlo. Pero queda como esa espinita de, ay, como que está muy durito, el mensaje del problema del mal. Y todos merecen la muerte, todos son malvados y no merecen menos, ¿verdad? Y queda como esa espinita. Entonces, la clase de hoy, en la segunda parte, vamos a ver si este es el mensaje que queremos difundir. De verdad queremos decirle a la gente que, y no, usted es malvada, usted se lo merece, bueno, no se lo merece, pero no se merece menos que la muerte. Ay, está como difícil, ¿verdad? Entonces, Clay Jones comenta lo siguiente. Después de dar una conferencia sobre la maldad humana, un estudiante se acercó y preguntó tímidamente, ¿es este mensaje que realmente queremos difundir? Y Clay Jones respondió, en Juan 7:7, Jesús dijo que el mundo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Entonces, ¿qué haría Jesús? En la época de Jesús y en las eras anteriores a Jesús, todo lo que se necesitaba hacer para comprender la depravación humana era mirar a las naciones que rodeaban a Israel. Los primeros cristianos, debido a su condenación al pecado, eran conocidos como odiadores de la humanidad, y eso lo pueden ver en los anales de Tácito en el 15.44. Si queremos ser como Jesús, entonces debemos proclamar que lo que hace el mundo es malo. Esta es también la forma correcta de manejar el Evangelio, como C.F.W. Walter dijo. La ley debe ser predicada para asegurar a los pecadores y el Evangelio para alarmar a los pecadores. Mientras una persona esté cómoda en sus pecados, mientras no esté dispuesta a abandonar algún pecado en particular, entonces que solo la ley, que lo maldice y lo condena, le sea predicada. Sin embargo, en el momento en que se asuste por su condición, se le debe administrar el Evangelio sin demora, porque a partir de ese momento ya no se le puede clasificar entre los pecadores seguros. Clay Jones comenta sobre esto. He encontrado esta discusión muy útil en discusiones con escépticos de todo tipo. Los escépticos apelarán a ejemplos específicos de maldad humana como Auschwitz o abuso infantil, en un intento de argumentar que Dios no debería permitir estas cosas sucedan si Él es bueno o si es que existe. Pero tomo sus ejemplos y agrego muchos más ejemplos de muchos países diferentes para señalar que es realmente el hombre quien necesita responder,
no Dios, y eso lo vimos en clases pasadas. Después de haber planteado este punto, descubrí que la mayoría de los escépticos están desconcertados y simplemente no saben cómo responder. Así que, ¿de qué sirve entonces saber sobre la pecaminosidad humana? Entonces en esta clase nos vamos a adentrar a 12 razones que Clay Jones descubrió en las 12 formas en las que una comprensión de las profundidades del pecado nos va a ayudar a todos en responder al problema del mal. Primero, hemos resuelto entonces el problema del mal exactamente al revés. Bien, hay un problema con el mal, pero no es un problema de Dios. Él solo es bueno y no hace ningún mal. Es un problema de la humanidad porque somos nosotros los que hacemos el mal. Con esa perspectiva en mente, la pregunta cambia de por qué Dios permite el mal a por qué Dios permite los humanos. Segundo, estudiar el horrible trato que la humanidad ha dado a otras personas honra la memoria de quienes han sufrido. Clay Jones siempre le pregunta a sus clases que si fueras horriblemente asesinados, ¿querrías que todos se negaran a escucharlo? Nadie ha podido decirme, dice Clay Jones, que ellos querrían que su asesinato pase al olvido. Olvidar, como advirtió el sobreviviente de Auschwitz que se llama Elie Wiesel, y cito, no solo sería peligroso, sino ofensivo. Olvidar a los muertos sería como matarlos por segunda vez. Cierro cita. Elie Wiesel consideró, de nuevo abro cita, una obligación moral tratar de evitar que el enemigo disfrute de una última victoria al permitir que sus crímenes se borren de la memoria humana. Cierro cita. Una tercera forma es que una mirada detenida en la maldad humana pone nuestros problemas en perspectiva. Muchos de nosotros, especialmente en Occidente, pensamos que el sufrimiento extremo solo afecta a los desafortunados. Pero no solo gran parte del mundo sufre más enfermedades y dolencias, sino que muchos de millones han sufrido encarcelamientos injustos, torturas y asesinatos. Una comprensión clara de la maldad humana pone mi propia experiencia del mal en contacto con un entendimiento histórico y antropológico más amplio que solo mi experiencia individual con el mal que cometo y que se comete contra mí. Cuando sufro el mal, no lo sufro solo. Cuarto, comprender la maldad humana nos ayuda a darnos cuenta de que no existen las pequeñas rebeliones. Cuando elegimos rebelarnos contra Dios, incluso en un solo punto, y decidimos no rebelarnos en cualquier otro punto, hemos decidido, por lo tanto, que seguiremos los mandamientos de Dios solo cuando esos mandamientos coincidan con las prioridades de nuestro propio reino, entre comillas. Estamos haciendo lo que es correcto a nuestros propios ojos y sucede que obedecemos a Dios en todos los demás puntos, si ese es el caso, solo porque en ese punto de nuestra existencia estamos de acuerdo con Él. Pero la historia de los seres libres muestra que aquellos que desobedecen, incluso en un punto, rápidamente encuentran muchos otros, a menudo incluyendo el asesinato, que promueven su propio proyecto de construcción del reino. El mal nace cuando una criatura decide que sabe más que el creador. Quinto, creo que esta clase va a ser rápido, no me di cuenta. Quinto, la comprensión de la maldad humana nos apasiona porque es difícil advertir a alguien de las consecuencias del castigo eterno cuando creemos que en el fondo el no cristiano al que estamos advirtiendo es realmente una persona buena. Después de todo, ¿por qué Dios enviaría a una persona buena al infierno? Entonces, en otras palabras, si al parecer no hay personas buenas, ¿para qué yo voy a darles el evangelio? Al final siempre van a ir al cielo, ¿verdad? Sexto, vamos por la mitad. Comprender las profundidades del mal humano justifica el juicio de Dios. Después de todo, si los humanos son básicamente buenos, el juicio de Dios parece bárbaro. Pero una vez que entendemos cuán malvados somos, la ira de Dios, como dijo C.S. Lewis, parece inevitable, una mera consecuencia de la bondad de Dios. Miroslav Volf, así se llama el ruso creo, dijo que solía cuestionar la ira de Dios. Pensaba que la ira de Dios era indigna.
Pero luego en su antiguo país de Yugoslavia, es un yugoslavo, unas 200.000 personas murieron y 3 millones de desplazados y aldeas y ciudades fueron destruidas. Dijo lo siguiente, y abro cita: mi pueblo fue bombardeado día tras día, algunos de ellos brutalizados más allá de la imaginación, y no podía imaginar a un Dios sin estar enojado. Cierro cita, y continúa diciendo, perdón. Él escribió, entonces, este compa, abro cita, aunque solía quejarme de la indecencia de la idea de la ira de Dios, llegué a pensar que tendría que rebelarme contra un Dios que no estuviera airado ante la vista de la maldad del mundo. Dios no está airado a pesar de ser amor. Dios está airado porque es amor. Cierro cita. El séptimo, una comprensión clara de la maldad humana, pone el sacrificio de Cristo en la perspectiva adecuada. Después de todo, si el escéptico juzga que su antropodicea, recuerde que antropodicea es una justificación del hombre de por qué no necesita sufrimiento. Si el escéptico juzga que su antropodicea fue exitosa, naturalmente verán la muerte de Cristo en la cruz como un ejemplo más de cómo Dios inflige terribles males a los humanos. O sea, el abuso divino de niños por parte de un Dios empeñado en castigar a los buenos. Su razonamiento es que si los humanos son realmente buenas personas, entonces la crucifixión de Jesús hace ver que la cura es peor que la enfermedad. Pero como es el caso de los borrachos y las víctimas de cáncer, el camino hacia la recuperación comienza al comprender la gravedad del problema. Si Dios quiere que los desesperadamente malvados comprendan la gravedad de su ofensa, no puede simplemente ignorarla porque ignorarla es permitirla. La lección para las criaturas no puede ser, vaya, haga lo que sea rebelde, haga lo que se le dé la gana. Dios mirará para otro lado. Octavo, comprender la maldad humana, ver detrás de la cortina, ver las personas por lo que realmente son, o sea, pecadores desesperados, hace que no te impresionen los argumentos escépticos y ni te asusten sus figuras públicas. El ateísmo es intelectualmente deshonesto y el juicio viene. Comprender las profundidades del mal nos da seriedad al mismo tiempo que nos da humildad. O sea, humildad porque nos damos cuenta de la gravedad de nuestros propios pecados. Este conocimiento nos asegura que los perdidos realmente están emocionalmente e intelectualmente perdidos. Por eso, Pablo dice en Filipenses 1:28 que no estén de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto es de Dios. Noveno, comprender las profundidades del mal humano te enseña con respecto a cómo el corazón humano da forma a los poderes terrenales, las autoridades y sus estructuras. Ningún gobierno humano logrará jamás la utopía o la justicia completa en esta vida. En cambio, las instituciones humanas, precisamente porque son humanas, están deformadas y necesitan constantemente reformas y renovaciones. El gobierno siempre, por tanto, decepcionará. Los padres fundadores de Estados Unidos entendieron que los humanos no nacen buenos y tenían razón al establecer una serie de controles y equilibrios para que los humanos en una rama del gobierno no puedan reinar sin control. Bueno, eso no pasa ahora en Venezuela y en otros países. Décimo, comprender la maldad humana perturba nuestra experiencia. Clay Jones señala lo siguiente y cito: después de haber enseñado sobre este tema durante muchos años, se puso eso. Después de haber enseñado sobre este tema durante muchos años, he llegado a la conclusión de que la principal razón por la que a la mayoría de las personas, ya sean cristianos o no, no les gusta oír hablar de las atrocidades humanas es que hace que este mundo parezca terriblemente inhóspito. Inquieta colonos de este mundo. Creo que este es un gran beneficio y no dejo que la realidad de la maldad humana me deprima, dice Clay Jones. Si tuvieras que hablar con mi familia, amigos y compañeros de trabajo sobre mí, te dirían que no soy una persona deprimida. Disfruto la vida, las vacaciones y la cena con amigos. Y de hecho el mae está pasando por un gran cáncer. Y de hecho a veces da como actualizaciones en sus redes. Y aún así, siempre que pone algo, se ve muy motivado. Dice que no soy como Eeyore, o sea, el burro triste de las historias de Winnie the Pooh. La razón por la que no me deprimo
sé cómo termina todo. No obstante, encuentro este mundo inquietante y por eso y eso conduce naturalmente al próximo beneficio, que va a ser el número 11, un décimo. Mientras que la comprensión de las profundidades de la maldad humana perturba nuestra experiencia, también aumenta nuestro deseo por el regreso de Jesús. Quiero que Jesús regrese como ustedes también. Aquellos que están satisfechos con este mundo no anhelan el próximo, pero es imposible estar satisfecho con este mundo cuando comprendemos la profundidad de la depravación humana. Dios es bueno y el cielo es glorioso. Así que ven, Señor Jesús. Y por último, 12. Comprender la maldad humana revela la magnitud de la obra de Cristo en la cruz y la maravilla de nuestra salvación. Recuerde, Jesús no murió por los buenos, sino por los malvados. Como dijo Pablo, alguien puede morir por un hombre bueno, pero ¿quién muere por los malvados? Cuando consideramos el horror de lo que Dios, el Hijo, soportó, recordemos que el Padre envió a su Hijo único, sabiendo que lo torturaríamos hasta la muerte. Dios permitió que ocurriera el pecado, sabiendo que Él mismo se convertiría en su víctima preeminente. Así que debido a que el problema del mal es de hecho un problema de la humanidad y no de Dios, entonces la cruz parece aún más tonta para quienes no tienen el Espíritu de Dios. ¿Por qué Dios entra al problema de la humanidad? O sea, nuestro desorden, nuestro desastre, nuestro lobby de la zona cero al infierno. ¿Quién motivaría a Dios a hacer eso por nosotros? La única respuesta es amor, amor y amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La resurrección de Cristo demuestra entonces el poder y el significado de la resurrección sobre los frutos máximos del mal, la muerte y el infierno. Y finalmente, para abordar los títulos tanto de este tema, de estas enseñanzas, como de las anteriores, comprender la profundidad del mal humano proporciona una buena respuesta emocional a una de las formulaciones más comunes del problema del mal. De nuevo, como vimos el título de las clases pasadas, ¿por qué entonces le pasan cosas malas a la gente buena? Y lo que quiero decir con esto es que cuando los escépticos preguntan por qué le pasan cosas malas a la gente buena, el cristiano a menudo responde con respuestas cerebrales y distantes que, aunque quizás lógicamente correctas, están emocionalmente vacías. Pero una vez que comprendemos completamente las profundidades de la depravación humana, el problema del mal desaparece en gran medida porque nadie se pregunta por qué le suceden cosas malas a la gente mala. Nadie pregunta nunca por qué le pasó eso malo a esa mala persona. Así que dicho esto, es extremadamente importante enfatizar que aunque nadie es bueno, de ninguna manera estoy sugiriendo que todo lo malo que le suceda a una persona o que cualquier cosa mala en particular que le suceda a una persona es un castigo por su pecado. No es así. Mi objetivo aquí es simplemente refutar la idea de que le están sucediendo cosas malas a la gente buena. ¿Por qué? Las cosas malas no le pasan a la gente buena porque no hay gente buena. Como R.C. Sproul Jr. bromeó al respecto. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, eso solo sucedió una vez y se ofreció como voluntario. A veces la gente objeta que no es justo que todos nazcamos con una pecaminosidad que está habilitada para hacer un Auschwitz. Pero recuerden que no tenemos que quedarnos así. No tenemos que seguir siendo miembros de la familia de Adán. Podemos nacer de nuevo una nueva familia mediante la muerte de Jesús en la cruz. Aquellos que vienen a Jesús reciben una nueva naturaleza, nacen de arriba, están llenos del Espíritu Santo y se han vuelto obedientes de corazón. Como tal, ahora somos híbridos, nacidos de la tierra, pero también nacidos de Dios, y heredaremos entonces la vida eterna. Entonces ya terminamos esta clase y vamos a hacer un spoiler. Ya en la próxima clase veremos una de las quejas más comunes de los escépticos, así como una de las preocupaciones más comunes de los cristianos también, que tiene que ver con el destino de los no evangelizados. Si la salvación está disponible solo respondiendo al evangelio, ¿qué pasa con aquellos
que nunca han escuchado sobre el Evangelio. ¿Qué pasa con su salvación? ¿Cómo se salva? Entonces ya para la próxima clase vamos a ver sobre eso. Y que podrías explicar para algunos de los que no ven por qué Satanás no fue hecho malo, sino que él escogió ser malo. Estaría bien, ¿no? Casi no entiendo la pregunta, pero vamos a descomprimirlo un poco para ver si entiendo bien. ¿Quieres decir que estás asumiendo que de alguna manera Satanás... No sé la pregunta, la verdad. O sea, obviamente estás diciendo que Satanás tiene libre albedrío y escoger ser malo. Pero la pregunta sería ¿por qué quiso ser malo? Sería la pregunta. ¿Por qué él escogió estar en contra de Dios? Claramente lo que queremos decir... Bueno, hay un... De hecho, si ustedes van... Vamos a ver nuestro canal. En la última clase, justo en la última clase dice, ¿cómo es que él tiene la posibilidad de libre? Ok, ya te veo. En la última clase tenemos una sección que se llama la rebelión de Satanás y la respuesta de Dios. Pues, esta cuestión, esta parte de la serie, es la última clase de todo el problema del mal. Y aquí explicamos un poco de qué es lo que sucedió. Pero de nuevo, claramente Dios pudo haber creado Satanás como un títere y cualquier otro ángel como un títere. Pero de nuevo, solo porque Dios podría hacerlo no quiere decir que lo va a hacer. Dios, así como los seres humanos, solo porque Dios podría hacernos a todos como un títere, no quiere decir que es lo que hizo. Entonces, también tenemos que suponer que si no hay libre albedrío, no hay posibilidad de amar, no hay posibilidad de tener un amor genuino a Dios, ni tampoco hay una cuestión de responsabilidad. Entonces, sería extraño, ya que la Biblia nos informa que hay un ángel que se rebeló contra Dios, sería extraño que fuera Dios mismo quien determinó a que este ángel se rebelara contra él. Y como vemos en una parte bíblica, vamos a ponerme en pantalla completa. Como vimos en Jesús, él hace como no sé si conocen cuando le reclaman porque él había bueno, le habían quitado un demonio a alguien. Y entonces los fariseos dijeron que él estaba haciendo estos milagros por parte de Belcebú, creo que es así. Y Jesús responde que esto no tiene sentido y que cualquier reino que está en contra de su propio reino se cae a sí mismo. Entonces decir que Dios determinó a Satanás para que se revelara a él estaba aplicando la misma cuestión que Jesús mismo aplicó. No tiene sentido el reino. Segundo, dado que Satanás tiene libre albedrío, quiere decir que él es responsable de las acciones que él hizo. Entonces, obviamente, si usted no tiene libre albedrío, ¿cómo es posible que usted sea responsable de la maldad? ¿Cómo es posible que las verdades sobre la Biblia, sobre que iba a ser juzgado, sean auténticas? Porque ¿cómo es posible que él sea responsable si al final él mismo no quiso, él mismo no fue el que se rebeló, sino fue Dios que impulsó esa rebelión? De nuevo, la Biblia no nos dice exactamente qué es lo que pasó en la rebelión. Y entonces no tenemos forma de asegurar esta respuesta. Entonces es una conjetura que podría ser, pero obviamente esto no es como algo que de fijo. Entonces, le recomiendo, es la última clase del problema del mal. De nuevo, si van a la playlist del canal, a la playlist, se meten ahí al problema del mal y es la última que está al final. En alguna parte, una vez leí que Dios escogía a sus elegidos, creo que es una doctrina o algo así, y algunos no eran escogidos. Y se perdían a pesar de estar en el camino. ¿Verdad que yo hice un clip? Es que a veces he respondido y yo creo que he hecho un clip sobre esto. Déjenme ver, son shorts. Vamos a ver lo que ellos dicen.
esta es una página calvinista, que es lo que ellos creen. Bueno, normalmente hay varias secciones del calvinismo que sí creen y hay algunos que no. Uno se les conoce como supralaxarianos y otro infralaxarianos. Dice, sí, la obra de predestinación es la creencia de que Dios crea algunas personas cuyo propósito de existencia es enviarlos al infierno. Este concepto es bíblico. Bueno, ahí no nos vamos a poner a leer todo el... Entonces, lo que dice Raúl Calvo, lo que dice es que Dios, esa cuestión de doble predestinación es que uno se van para el cielo y otro para el infierno, y estos están previamente predestinados por Dios. Sin embargo, muchos no creen esto, sino que creen que los que sí están predeterminados los escogidos. Se dice que en la Biblia Dios, antes de la fundación del mundo, los escogió para el cielo. Sin embargo, una gran población calvinista no acepta el de la predestinación al infierno. Porque si fuera así, de nuevo, ¿cuál es la responsabilidad de aquellos que van al infierno si al final de su destino estas personas iban a ir al infierno? O sea, no habría responsabilidad. Y para que haya responsabilidad, como hemos dicho, se necesita libre albedrío. Entonces, lo que la solución sería como una cuestión infralaxiariana. Que eso sí, bueno, así, sobre el supralaxarianismo y el no puedo decirlo, infralaxarianismo. Hice un chart sobre eso. Se trata de nuevo algo así como que esto es más sobre la caída de Adán. Que Dios, los supras creen que ya ni me acuerdo, voy a saber qué es lo que dije. La diferencia entre supra Porque no me acuerdo. e infra. En supralaxarianismo, Dios ordena la salvación del elegido y la condenación del reprobado de igual manera. El concepto de permiso es negado. En el infra, Dios ordena la salvación del elegido, pero solo permite la condenación del reprobado. Admite un punto de vista inconsistente y incoherente del permiso. Aunque una doctrina o un sistema de pensamiento afirme algo, no quiere decir que su implicación es la misma que su afirmación, ¿verdad? Entonces, por mucho que las confesiones de fe hablen de que sí hay libre albedrío, hay espacio para la responsabilidad moral, no quiere decir que la implicación de todo su sistema lleva a eso, ¿verdad? Y en el mormonismo, Dios ordena la salvación del elegido, pero solo permite la condenación del reprobado y es capaz de mantener un punto de vista. Ok, entonces lo que está diciendo es que los supras determina igualmente al elegido como al condenado, y los infras dice que solo los escogidos son predeterminados, pero los condenados son condenados porque ellos eligieron ser condenados, porque ellos eligieron ser separados de la gracia de Dios. Sin embargo, en estos dos puntos de vista, supras e infras, son puntos de vista que suponen que el libre albedrío, bueno, redefinen el libre albedrío, diciendo que o ya sea libre albedrío no existe, o no hay forma de que exista libre albedrío, o redefinen el libre albedrío como una cuestión de que los deseos más altos para hacer acciones están determinados por Dios y al final solo una acción puede elegir usted. Pero, bueno, lo que en este libro, bueno, lo que estoy revisando es un libro, de hecho tengo aquí, un libro aquí, Salvación y Soberanía de Kenneth Kilby. Él da una solución a los calvinistas que no tienen que usar el determinismo, que es la presuposición que ellos hacen, sino que es otra cosa que podrían los calvinistas creer. Y eso es lo que yo soy prácticamente calvinista, y esta es la solución que a mí me dieron para eso, que se llama molinismo, que lo que hace es que da un punto de vista consistente sobre la elección y el permiso del condenado. Porque en un sistema que es determinista es difícil ver cómo algo puede ser permitido si usted redefine el libre albedrío. Entonces, de cierta manera, lo que es
Sí, la pregunta era, sí, que estabas comentando sobre eso. Entonces, sí, si no sé, te recomiendo. He, he hecho, digamos, este libro lo he traducido un poco a poco en una página web de Facebook. En una página de Facebook. Ay, no puedo entrar aquí. Que se llama Determinado a ser molinista. Eso, Determinado a ser molinista. Y aquí en esta parte que he recomendado, hay una sección que se llama Cómo los molinistas ven la elección y la predestinación. Creo que es el segundo punto. No. Bueno, de hecho, en este primero, vamos a abrirlos todos para ver. Bueno, en el primero doy como doy un resumen de los dos enfoques. Luego se da como una cuestión de lo mal que es el supralapsarianismo. Luego los problemas con aunque se ve bien, la intención es buena, el infralapsarianismo tiene algunos problemas. Ya en el tercero damos la solución, que es el molinismo, y creo que y luego las ventajas del enfoque molinista. Son 5 partes, entonces les recomiendo ahí para los que quieran ver esa página web, terminado de ser molinista. Bueno, página de Facebook.